instrumentos musicales. Estamos localizados en el 2909 al norte de la Central Avenue, en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? De su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes. Aquí estamos cada jueves a la 1 de la tarde por gentileza de la librería cristiana Vida Nueva del 2909 al norte de la Central Avenue aquí en la ciudad de Chicago, y por la frecuencia del 1470 AM. Radiovisión, la frecuencia que le bendice, estudiando sobre el significado de la doctrina de la salvación en Cristo Jesús, especialmente en nuestros días cuando hay tantas opiniones acerca del Evangelio, muchas de ellas totalmente reñidas con la enseñanza bíblica y particularmente con el mensaje del Nuevo Testamento de Cristo Jesús. De la obra de la Trinidad en el plan eterno de la salvación, comenzamos viendo lo que nos enseña la Biblia acerca de la participación de Dios Padre, diseñando dicho plan en la eternidad, participando directamente en el preconocimiento, predestinación, elección y llamamiento de los redimidos. En las últimas semanas hemos considerado el tema de la participación de Dios Hijo diseñando ese plan junto al Padre en la eternidad y ejecutándolo en el cumplimiento de los tiempos. El Señor Jesús ha venido en el cumplimiento de los tiempos, plan que incluía el mandato divino de que el Mesías sería la segunda cabeza de la humanidad o el postrer Adán, y no sería un ser angelical, sino un hombre de carne y hueso, y tendría una relación directa de hijo a padre con Dios Padre Celestial. Hoy veremos que ese plan incluía también el hecho de que el Mesías moriría por los pecados de la humanidad, y sobre esto consideraremos la enseñanza de 5 de los pasajes bíblicos principales sobre este tema. Y comencemos leyendo lo que nos dice ahí el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Jesucristo, según Mateo el apóstol. En el capítulo 20, el verso 28, que dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo leo nuevamente para su meditación. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús establece en este texto su propio ejemplo como un patrón de profunda humildad para ser practicado por nosotros, sus seguidores. Por su encarnación, Cristo asumió la humanidad, pero no solo eso, no solo fue un ser humano, no fue un ser humano más, Él se identificó con la vida humana más humilde y más abusada y más discriminada. Él asumió la forma de siervo y se dedicó activamente a ministrarle a las necesidades de los demás, haciendo bien tras bien, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, echando fuera demonios
Él fue siempre accesible, compasivo, misericordioso. Nunca se cansó de enseñar, aunque su cuerpo estuviera físicamente agotado. Él fue un siervo a la raza que él vino a salvar. Hasta tal punto, como dice el texto, hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos. El punto culminante de su entrega es que Él dio su vida como un pago de rescate de las almas de quienes creen en Él. Esto es lo que se conoce como un sacrificio propiciatorio, el acto sacrificial mediante el cual, a la semejanza de lo que parcial y temporalmente hicieron los sacrificios mosaicos, reconcilió con Dios a los seres humanos. Le reconcilió a usted y me reconcilió a mí, y puede reconciliarle a usted que no le ha recibido aún como su Salvador personal. Como dijimos anteriormente, el sacrificio de Cristo a favor de los seres humanos fue un sacrificio propiciatorio y fue un sacrificio vicario. Y creo que es importante que expliquemos el significado de estas palabras que a veces las leemos en la Biblia y no conocemos el sentido de lo que quiere decir propiciatorio. Propiciatorio quiere decir que Dios actúa a favor de los pecadores arrepentidos y remueve de encima de ellos la consecuencia terrible del derramamiento justo de su ira por haber roto el ser humano la ley de Dios. Jesús, el Señor, cumplió la ley y cargó con nuestros pecados en la cruz. Fíjese muy bien cómo lo explica el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2. Dice así en el verso 24, hablando del Señor Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, si se fija muy bien el sentido de este versículo 24 del capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol está diciendo claramente que Él llevó nuestros pecados y los llevó en su cuerpo, sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, los que estábamos muertos a causa de los pecados, vivamos a la justicia. Y por la herida sufrida por Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario, nosotros fuimos sanados. Él sufrió y nosotros fuimos sanados. Él murió y nosotros recibimos vida. Él propició, en otras palabras, Él propició, o sea, obró la purificación de nuestros pecados. Eso era la propiciación, era el salvar a la persona, el librar a la persona de la ira de Dios, pero también como resultado era la propiciación, la purificación de los pecados del pecador arrepentido. Como lo dice en el Salmo 51, el verso 7, a donde el rey David está orando y pidiéndole a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En otras palabras, el rey David está diciéndole a Dios, sé propicio a mí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En otro pasaje se presenta la propiciación como el perdón que ejecuta Dios, que realiza Dios, el perdón de nuestra maldad. En el Salmo 78, el verso 38, usted lo puede leer, pero Él, hablando de Dios, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Eso es propiciación, donde el Señor libraba a Israel y misericordioso perdonaba la maldad de Israel y no destruía a la nación. Y que muchas veces
no despertó su enojo, no derramó su enojo sobre la nación, enojo que se merecían a causa del pecado. También otro sentido de la palabra propiciación la hallamos en el Salmo 79, el verso 9, donde se nos da la idea de que propiciación es la liberación de nuestros pecados, donde somos liberados de nuestros pecados. El Salmo 79, verso 9 dice así: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ese es el sentido de la enseñanza, que el sacrificio de Cristo Jesús fue un sacrificio propiciatorio. Propiciatorio porque apartó del pecador arrepentido, Dios apartó su ira. Propiciatorio porque Dios obra la purificación del pecado de la persona arrepentida. Propiciatorio porque Dios perdona la maldad del pecador arrepentido. Y finalmente es propiciatorio porque nos libera de nuestros pecados. Y dijimos también que es un sacrificio vicario. Y la palabra vicario tenemos que explicarla, fue un sacrificio sustitutorio. Vicario es una persona que toma el lugar de otra persona. Uno toma el lugar de otro. Cristo fue el sustituto por cada uno de nosotros en la raza humana. Tomó el lugar suyo y tomó el lugar mío. Tomó el lugar suyo y sufrió el castigo que merecía usted. Tomó el lugar mío y sufrió el castigo que yo merecía. Hallamos varios pasajes sobre esto en el Antiguo Testamento. Particularmente el ejemplo que hallamos allí en Génesis capítulo 22, el verso 13. ¿Se recuerdan? Bueno, se recuerdan del acto de Abraham llevando a su hijo Isaac al sacrificio. Y dice en el verso 22, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, ese carnero fue un carnero vicario, sustitutorio. En lugar de Isaac murió ese carnero. Entonces ese es el sentido, y ustedes recuerdan muy bien la historia, cuando Dios, que le ha prometido que en la persona de su hijo, su linaje, la familia de Abraham será tan numerosa como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, y de improviso Dios le dice que ofrezca en sacrificio a su propio hijo Isaac. Y en obediencia Abraham, creyendo por medio de la fe, como lo explica el autor de Hebreos en el capítulo 11, sobre la fe de Abraham, que creyendo que Dios tenía poder de levantar a su hijo Isaac, aún de entre los muertos, Abraham sale en camino hacia el monte para ofrecer allí a su hijo. Y cuando viene el momento propicio, el momento preciso cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, la voz de Dios lo detiene y le dice: alto. Y entonces alzó Abraham sus ojos y vio aquel carnero allí enredado por sus cuernos en unos zarzales. Y entonces Abraham tomó al carnero y lo ofreció en holocausto, en sacrificio, en lugar de su propio hijo Isaac. Eso es un sacrificio vicario. Eso es un sacrificio sustitutorio. Y también podemos ver cómo particularmente
lo profetiza el profeta Isaías. Podemos verlo, y tal vez podemos verlo en un minuto más, después de que hagamos una breve pausa antes de continuar, para que usted le preste atención también a algunos mensajes importantes que tenemos para su propia edificación y para su propia bendición a través de los servicios de la librería cristiana Vida Nueva. Gracias a Dios por la ayuda que estoy teniendo aquí en los controles por el pastor Gregorio Gallego y su ministerio aquí en la librería cristiana Vida Nueva, y también en el ministerio de Radiovisión Chicago, la frecuencia que le bendice. Hacemos un alto por unos momentos. Hola amigo y amiga, soy el pastor Juan Carlos Palominos en Radiovisión, la frecuencia que te bendice, todos los martes y los jueves de 1 de la tarde a 1:30 p.m. Apoyo familiar. Quiero cantar una canción a Dios. La música que pasó la prueba del tiempo. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y que está marcando vidas. Nada hay que perder, nada hay que esconder. La encuentras aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Tenemos Biblias, regalos, CDs, DVDs, instrumentos musicales. Estamos localizados en el 2909 al norte de la Central Avenue, en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. ¿Has estado soñando con tener tu propio programa? No sueñes más y hazlo realidad. Radiovisión te brinda la oportunidad de que comiences tu propio programa de radio para dar a conocer tu iglesia, tu ministerio o tu producción musical. Esta es tu oportunidad. Llámanos para informes al 773-481-2554. 773-481-2554. Radiovisión, haciendo realidad tu sueño. Anulado. Y sobre este tema del sacrificio vicario, como hemos explicado el significado de la palabra vicario, el sacrificio sustitutorio de Cristo Jesús es particularmente importante, lo que profetiza Isaías en el capítulo 53, los versos 4, 5 y 6. Lo leo así de la versión Reina Valera del año 60. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo leemos generalmente en nuestras iglesias y particularmente en nuestros hogares, pero permítame darle el énfasis que creo que el profeta está dando en esas palabras que primeramente él predicó y enseñó y profetizó, y que luego fueron escritas en su libro conocido como el libro de Isaías. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió
nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a él por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, el profeta está diciendo claramente que Cristo Jesús, o el Mesías, en esa profecía, el Mesías llevaría el pecado de otros, sufriría en lugar de otros. Su sacrificio sería un sacrificio propiciatorio, su sacrificio sería un sacrificio vicario, su sacrificio sería un sacrificio sustitutorio. Él pagaría por el pecado del cual nos correspondía a usted y a yo y a mí y al resto de la humanidad. Nos correspondía a nosotros pagar por él. El Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, reconoce continuamente dicha verdad. Cristo Jesús fue el sustituto nuestro, el sustituto de nosotros los seres humanos, y particularmente lo reconocemos nosotros al creer en su sacrificio, al creer que Él murió en lugar mío, al creer usted que Él murió en lugar suyo. Él fue ofrecido por nosotros. Lo dice muy claramente el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y se fija muy bien, al que no conoció pecado, o sea, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y continuamente, cuando usted lee en la palabra de Dios textos como estos, es importante de que usted se recuerde de que Él ha pagado en lugar suyo. Y yo le invito, cuando lea textos como estos, cuando lea el texto de Isaías, cuando lea Juan 3:16, o cuando lea este texto en 2 Corintios capítulo 5, el verso 21, que ponga en lugar de nosotros, en lugar de la palabra de nosotros que aparece ahí en el texto, ponga el nombre suyo, para que de esa manera usted pueda entender de una manera más clara el significado de ese pasaje y capturar en cierta manera, bajo la dirección del Espíritu de Dios, capturar el sentido de la enseñanza de la santa palabra de Dios. Le doy, por ejemplo, poniendo mi nombre allí, dice: al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por mí, por Juan Carlos, lo hizo pecado, para que Juan Carlos fuese hecho justicia de Dios en él. Y si regresamos a Isaías capítulo 53, los versos 4 al 6, ciertamente llevó Él las enfermedades de Juan Carlos y sufrió los dolores de Juan Carlos, y Juan Carlos le tuvo por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por las rebeliones de Juan Carlos, movido por los pecados de Juan Carlos. El castigo de la paz de Juan Carlos fue sobre él, y por su llaga Juan Carlos fue curado. Qué clara es la palabra de Dios. Qué claro. Y el verso 6 dice: todos nosotros, Juan Carlos, al igual que todos los demás, se descarría como oveja, se aparta por su propio camino, mas Jehová, mas el Señor cargó en Jesucristo el pecado de Juan Carlos. Usted puede poner su propio
su propio nombre. Y le doy, por ejemplo, otro pasaje donde usted puede personalmente aplicarlo a su propia vida y de esa manera poder comprender la enormidad del sacrificio de Cristo ofrecido a causa de nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4, versos 24 y 25 dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, el cual fue entregado, como dice el verso 25, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora puedo poner el nombre tal vez de mi esposa Ana Luisa, el cual fue entregado por las transgresiones de Ana Luisa y resucitado para la justificación de Ana Luisa. Y así usted puede también aplicarlo a su propia vida. Cristo hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Él tomó en la cruz del Calvario, el lugar de cada uno de nosotros. Y lo dice allí Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 2, que Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el capítulo 4, el verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así pues, como leímos en Mateo 20:28, Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Lo puede usted leer también en los versículos 5 y 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y estas dos expresiones que parecen contradecirse tienen una explicación. Dice aquí, primera de Timoteo, por todos, y dice Mateo 20, por muchos. Estas dos frases expresan la realidad de la oferta de Dios para la salvación de todos y la respuesta humana que no todos aceptan, la oferta humana que no todos aceptan de la salvación. Desde el lado de Dios, la oferta de la salvación es para todos, y lo puede ver en 2 Corintios 5:14 y en 1 Timoteo 2:6 y en 1 Juan 2:2. Pero desde el lado humano, la respuesta a esa oferta es por los muchos que han creído. Y en esta tarde, al estar terminando esta transmisión, quiero hacerle esa misma invitación. Quiero invitarle en el nombre de Jesucristo a usted, amigo o amiga que ha escuchado este programa, que aunque Dios ha ofrecido el regalo de la salvación a todos, usted, al recibir ese regalo, usted forma parte de los muchos que han creído en Él. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias porque hemos puesto nuestra confianza en ti y estamos incluidos en lo que dice tu palabra, los muchos que han creído. Y en esta tarde te pido que nuestros amados radio oyentes que han oído este mensaje y han recibido a Cristo, también tengan la seguridad que han sido incluidos en tu plan de salvación. Que el Señor les bendiga. Si hemos bendecido su vida y desea un manuscrito o una grabación de este mensaje, envíenos una nota aquí a la librería cristiana Vida Nueva. Te ha sido su hermano y amigo en Cristo Jesús, Pastor Juan Carlos Palominos, con Ministerios de Apoyo Familiar. Hasta la próxima. Guíame seguro ante el trono de aquel que es santo, Espíritu Santo.